Bueno, buenas noches, gracias por venir. El tema de hoy, vamos a celebrar la Navidad, vamos a explicar lo que dice la Biblia en función a la Navidad y al propósito de Cristo, de la venida de Cristo al mundo. Jesús, el Cordero nacido para vivir y morir por nosotros. Nosotros solemos asociar la Navidad mayormente con luces, con regalos, con reuniones familiares, pero pocas veces nos detenemos a pensar que la Navidad no comienza con celebración, sino con una decisión eterna de Dios. Nosotros celebramos un nacimiento, pero el cielo contempla un sacrificio. Jesús no nació para adornar nuestras tradiciones, sino para cargar con nuestro pecado. Y cuando entendemos eso, la Navidad deja de ser un evento y se convierte en un llamado profundo a la transformación de nuestras vidas. Jesús nació con un propósito eterno: ser el sacrificio vivo por nuestros pecados. El nacimiento de Jesús no fue improvisado, fue planeado desde la eternidad. O sea que Dios, desde que nos creó, ya sabía que Jesús iba a venir a morir por nuestros pecados. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nosotros vemos que Jesús no aparece como una solución de emergencia. Él es un regalo dado, no un accidente histórico. O sea que Dios nos lo pone como un regalo para el perdón de nuestros pecados. Desde antes de que existiera el pecado, Dios ya había preparado al Salvador. Esto nos enseña que nuestras vidas tampoco son improvisadas. Decíamos la semana pasada que Dios nos honra al crearnos a su imagen y semejanza. Si Dios planeó la venida de Cristo con tanta precisión, también tiene un propósito definido para cada uno de nosotros, aun cuando no lo entendemos completamente, pero somos creación del Señor. El pesebre apunta a la cruz desde el primer día. ¿Vieron en los avisos que mandamos? Era como un dibujito que estaba, Cristo nació en el pesebre y se levantaba y caminaba directo a la cruz. Eso es lo que nos dice la lectura. En Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nosotros vemos a un niño acostado en un pesebre, pero Dios veía al cordero que sería ofrecido, porque Dios sabía lo que estaba haciendo al enviar a su hijo para sacrificio. Jesús nace sin comodidades, sin privilegios, sin reconocimiento humano. Eso nos confronta, porque seguimos buscando comodidad donde Cristo eligió humillación. La Navidad nos invita a revisar qué lugar le damos realmente a Jesús en nuestra vida diaria. Jesús vino como sacrificio vivo, no solo como ejemplo moral. En Juan 1:29 encontramos: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando las personas iban a hacer sacrificios para el perdón de sus pecados al altar, llevaban sus corderitos para que sean sacrificados. Pero cuando le dice que es el Cordero de Dios, es Dios trayendo a su Cordero, que es Cristo, para que sea sacrificado por nuestros pecados. Porque era la única manera de que nosotros tengamos acceso al cielo. Nosotros no somos salvados por imitar a Jesús, sino por creer en su sacrificio. Él no vino solo a enseñarnos a ser buenos, vino a pagar lo que nosotros no podíamos pagar y a cargar con todo ese peso sobre él. El pecado no se elimina con buenas intenciones, sino con sangre derramada. Y eso está en la Biblia. Esto nos lleva a una gratitud profunda y a una fe viva, porque nuestra salvación no depende de nuestro esfuerzo, sino de su entrega total. Porque esto es para vida eterna. Ese es nuestro tiempo de prueba. Pero ¿y la vida eterna? ¿Dónde Dios nos quiere ver? Dios nos quiere ver con Él, en el paraíso, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y lo que ha hecho ha sido pagar por nuestros pecados a través de la muerte de Cristo. Y nos pide que creamos en eso. Y toda la Biblia
El Antiguo Testamento antecede ese sacrificio y se cumplen cada una de las profecías en libros que se escribieron 600, casi 1000 años antes en muchos casos, y se cumplen cada una de esas profecías en la vida de Cristo. Es imposible matemáticamente que eso se pueda dar. Tenemos que creer, ya sea porque nos convence la Biblia misma o por fe, porque Dios nos invita. Al final es la fe lo que nosotros tenemos que desarrollar y extender hacia Cristo. Porque el que no quiere creer, aunque le pongas a Cristo al frente, no va a querer creer. El sacrificio de Jesús fue completo y suficiente. En Hebreos 10:10 encontramos: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Nosotros no necesitamos agregar nada a la obra de Cristo. No necesitamos pagar culpas eternamente ni vivir esclavos de la vergüenza. Jesús no murió a medias ni resucitó parcialmente. Su sacrificio fue suficiente para nuestra salvación. Esto nos libera para vivir una vida agradecida, obediente y llena de esperanza. La Navidad es una invitación, entonces, a rendir nuestra vida como una respuesta a Cristo. En Romanos 12:1 encontramos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros no celebramos Navidad solo mirando al pesebre. Respondemos entregando nuestra vida. Él se ofreció por nosotros. Nosotros somos llamados a vivir para Él. Esto se refleja en cómo amamos, cómo perdonamos, cómo hablamos y cómo caminamos cada día. Vamos a terminar esta primera parte. La hemos hecho un poco más breve para darle paso a esta oración. Señor, esta noche nosotros nos detenemos delante de ti con el corazón abierto. Reconocemos que la Navidad no comienza con nosotros buscándote, sino contigo viniendo a buscarnos. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo no cuando éramos fuertes, sino cuando estábamos perdidos y sin respuesta para nuestro pecado. Hoy reconocemos que nuestra salvación nace de tu iniciativa y no de nuestros méritos. Nosotros confesamos que muchas veces hemos reducido la Navidad a costumbre, a emoción o a celebración externa. Pero te pedimos perdón, Señor, cuando hemos mirado el pesebre sin entender la cruz. Perdónanos cuando hemos recibido tu gracia sin permitir que transforme nuestra manera de vivir. Hoy queremos volver al centro, a Cristo, al Cordero que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre, porque el sacrificio de Jesús fue completo y suficiente. Gracias también porque ya no vivimos intentando pagar una deuda que Él ya canceló. Renunciamos entonces a la culpa constante, al peso de la vergüenza y al miedo de no ser aceptados por ti. Recibimos con fe la libertad que fluye de la obra terminada de Cristo. Hoy nosotros decidimos responder a tu amor con una vida rendida. Presentamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras decisiones y nuestros caminos como sacrificio vivo. Enséñanos a adorarte no solo con palabras, sino con obediencia diaria. Que nuestra fe se note en cómo hablamos, cómo perdonamos y cómo amamos. Señor, que esta Navidad marque un antes y un después en nuestra vida espiritual. Que no salgamos iguales de este encuentro contigo. Llévanos a vivir con gratitud profunda, fe firme y compromiso real. Que Cristo no solo haya nacido en la historia, sino que reine plenamente en nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y ahora para la segunda parte nos va a acompañar Sandra. Buenas noches. Gracias a todos por venir para escuchar la palabra. Ahora toca esto. Jesús nació para reconciliarnos con Dios y restaurar nuestra identidad. El sacrificio de Jesús restaura nuestra relación con el Padre. En 2 de Corintios 5, 18, 19 tenemos: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió
consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Cristo muriendo en la cruz nos reconcilia. Nosotros ya no vivimos alejados de Dios, sino Él fue el que restauró esa relación que estaba rota. Porque el pecado había roto nuestra relación y Jesús con la muerte en la cruz lo restaura. La Navidad nos recuerda que Dios no se alejó de nosotros, sino que vino a buscarnos. Recuerden, vino a buscar lo que se había perdido a cada uno de nosotros. Esto nos da paz, nos da identidad y una nueva manera de relacionarnos con Él y con el Padre, ¿no? Nosotros ya tenemos una relación directa, ya no necesitábamos, en el Antiguo Testamento se necesitaba al sacerdote, al juez, para que él presente sacrificio, como decía Arturo, el corderito, que si pecaban traían un corderito sin mancha, nuevo, perfecto, y lo degollaban y presentaban la sangre. Y eso les traía perdón de pecados, pero ya no. Jesús que vino, que nació, no un día 25, porque nadie en el mundo sabe exactamente qué fecha fue. Nosotros simbólicamente todo el mundo celebra el 25 de diciembre para ponernos de acuerdo, pero no es que nació, nadie sabe exactamente la fecha con precisión, ¿sí? Entonces, Él ya muriendo en la cruz nos da el acceso a reconciliarnos con Él mismo, con Dios, ¿sí? Luego, Jesús asumió nuestra condición para darnos su vida. Filipenses 2, 6, 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús no dijo, no, ni hablar, yo soy Dios que me voy a poner como un hombre. Se despojó, se quitó su divinidad para tomar forma de siervo, dice, semejante a nosotros los hombres. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos siervos, estamos llamados a ser siervos. ¿Siervos de quién? De Dios. A eso estamos llamados. Entonces, Jesús no se aferró a su gloria, no se aferró a su poder. Él dejó todo y dio su vida por nosotros. Por eso Él dijo en algún momento, yo tengo mis ejércitos celestiales y ellos pelearían por mí. Como diciendo, pero yo no lo he ordenado, yo no lo he pedido. Si no, yo tendría quien me salve de esto. Lo dejó claro. Simplemente Él dio voluntariamente su vida porque sabía que había un fin mayor, que era rescatarnos a nosotros, a la humanidad, a los que acogen con fe y creen para agarrar su pacto de salvación y de vida eterna. El sacrificio de Jesús nos da una nueva identidad. 1 de Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Todos hemos pecado y esa situación del pasado no nos condena ahora. Tenemos esa nueva oportunidad gracias a Cristo que llevó nuestros pecados sobre su cuerpo con una muerte en cruz. La cruz redefine nuestra identidad. Ya nadie nos puede señalar nuestros tropiezos, nuestros pecados, nuestras cosas que tuvimos en el pasado. Ahora nosotros somos criatura nueva. Nosotros hemos dejado ese pasado atrás, hemos hecho un pacto con Cristo y ahora somos nuevas criaturas. Una vez que nosotros agarramos el pacto de Cristo, muchas cosas antiguas ya no las seguimos repitiendo. Y si aún tenemos cosas que seguimos repitiendo, esas áreas de nuestra vida, se las tenemos que entregar a Dios, a Jesús, que Él nos va a limpiar, que Él nos va a restaurar. El Espíritu Santo nos va a traer esa
ese saber cuando nosotros estamos a punto de tropezar y al final va a ser nuestra decisión. Por ejemplo, si somos explosivos y pasa una situación difícil, va a haber una alerta en nuestra mente y nosotros, ya queda en nosotros si nosotros seguimos ahí con ira o si sabemos y ok, nos calmamos, respiramos y seguimos teniendo paciencia en una situación conflictiva. Pero ese poder, esa fuerza nos la da el Espíritu Santo. No es que no la tengamos, sino que nosotros decidimos si quebramos eso y hacemos lo que Dios nos está indicando, lo que el Espíritu Santo nos dice, o no, ¿sabes qué? A veces más fácil es lo otro. Ah, no, ya tengo la excusa perfecta, entonces exploto y yo también soy parte de. Pero Dios, el Espíritu Santo, por medio de Dios nos da esa opción. Nos dice, claro que para nosotros va a ser más difícil, pero tenemos esa opción. ¿Por qué? Porque Dios nos restaura. Dios nunca nos deja como cuando recién llegamos a sus pies. Dios nos limpia, nos restaura. Y si vemos muchas personas y muchas veces señalamos y decimos, no, esa persona no ha cambiado, es porque esa persona decide no cambiar. Muchas veces no es que Dios no quiera, Dios quiere cambiarnos, Dios quiere limpiarnos, darnos nuevas oportunidades, pero también está en nuestra decisión. Nosotros tenemos un libre albedrío y Dios también eso lo respeta, Dios no se impone a nosotros. Él quiere que nosotros, porque nosotros queremos, nosotros lo sigamos, que por el amor que le tengamos, que nosotros cambiemos, que nosotros pensemos, que tengamos ese temor santo, como cuando un hijo nuestro que nos ama tanto y, por ejemplo, le gusta algo que a nosotros no, y le hemos dicho, pero ese joven o niño no entiende, pero nos ama tanto que es capaz de dejar eso que esa persona no entiende, pero por amor a nosotros, sus padres, dice, ok, yo no entiendo, pero voy a hacer caso porque te quiero, quiero agradarte. Entonces Jesús quiere que nosotros lo sigamos, muchas veces no entendiendo todo, porque no entendemos la gran sabiduría de Dios, pero simplemente siguiendo su palabra, siguiendo sus mandatos, ¿sí? Otro, Navidad nos llama a vivir reconciliados con otros. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de la sangre en la cruz de Jesús ha habido una reconciliación con Dios, pero no solo esa reconciliación fue con Dios, porque dice, así los de la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Hizo la paz no solo con los cielos, no solo con el Padre, sino también con todo lo de la tierra. Quiere decir que también todas las cosas que nosotros vivamos acá, injusticias, cosas que no nos gustaron, enemistades con la gente, todo eso también fue pagado con la sangre de Cristo. Entonces, esta es la oportunidad de que estamos celebrando Navidad, de tener, pensar un poco de todas las cosas que tal vez rencores, penas, sufrimientos, cosas que nos hizo pasar personas, familia, amigos o no amigos, que han sido difícil para nosotros y no cargar con esa maleta lleno de un peso porque ya Jesús murió en la cruz y esa sangre perdonó todas esas cosas y nosotros debemos de reconciliar en nuestro corazón, hacer las paces y soltar esa amargura, ese rencor, esa cosa que nos duele. No quiere decir que vayamos y busquemos a esa persona y ahora ya vamos a ser los mejores amigos, no, pero perdonar en nuestro corazón para que eso no nos tenga ahí como un río que no fluye, que está ahí y se estanca, porque si el agua no fluye y se estanca, luego se abomba, luego huele mal. Y nosotros no queremos ser así, queremos pasar y entregarle a Dios, decir, Señor, quítame ese dolor, ayúdame a reconciliarme, si fuera con un familiar o con una persona que conocí, ayúdame a yo quitar ese dolor, ¿no? Esta es la temporada que nosotros debemos aprovechar de examinarnos.
La sangre de Jesús en la cruz es el medio por el cual se logra la paz y la reconciliación. Y eso lo encontramos en la Biblia. La Navidad nos desafía a sanar relaciones, soltar resentimientos y vivir en paz. También encontramos esperanza eterna. Jesús nació para darnos vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros celebramos esta Navidad con mucha esperanza, no solo para esta vida, porque dice que ya como Dios nos amó tanto a todas las generaciones que iban a venir a este mundo, por eso envió a su Hijo. Y su muerte ya hizo el pago con su sangre en la cruz. Nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y nos apropiamos de esa vida eterna. Y hay un pacto que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Si nosotros, nuestros hijos, nuestra familia ya aceptaron a Cristo, no se pierden y tienen vida eterna. Así no estén acá a nuestro lado o una persona partió, si ya aceptó, si creyó en Jesús, no se pierde y tendrá vida eterna. Entonces eso nos da esperanza. Esperanza no solo en esta vida, sino en la eternidad. Jesús nació para que no vivamos con miedo a la muerte, sino para saber que este es un tiempo corto y después va a haber una vida eterna. Una vida que no dice que no habrá llanto ni nada, porque Jesús mismo va a ser el que gobierne. Vamos a tener una certeza de una vida eterna con Dios. Entonces con esto terminamos con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque un día como el 25 que celebramos Navidad, tú viniste al mundo. Tú te despojaste, Señor, como leímos, de tu divinidad. No te aferraste, Señor, a tu poder, ni a todo lo que tú tienes como Dios. Y viniste, Señor, como siervo, semejante a nosotros para servirnos, Señor. Viniste humilde, en un pesebre. Muchas veces todos nosotros tenemos más que eso, Señor, y vivimos atrapados, corriendo, tristes, tal vez hasta con depresión o con muchas cosas, Señor. Tráenos paz, mi Dios, porque tú ya has muerto en esa cruz. Reconcílianos, Señor, ayúdanos a reconciliarnos con cada uno de nuestros hermanos, con cada una de las personas que en algún momento han herido nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a soltar todo eso, Señor, porque tú viniste, Señor, a buscarnos a cada uno de nosotros en el tiempo que nos habíamos perdido, Señor. Gracias te damos, oh Dios Rey Celestial, por tu perfecto sacrificio, Señor. Cambia ese corazón de nosotros y danos esa disposición, Señor. Gracias te doy, mi Dios. Gracias te doy por tus promesas. Gracias te doy por tu poder. Gracias te damos, Señor, por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que quien cree en ti, haces que no se pierda, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque tú cuidas a nuestros hijos, a nuestra familia. Gracias te damos, Señor, y que tu palabra cubra a todo el mundo, Señor, para que todos tengan la decisión, Señor, de aceptarte, de seguirte, y tu Espíritu Santo los selle, Señor, para que todos nos podamos encontrar en esa vida eterna que tú nos has prometido, Señor. Gracias, oh Dios, Rey Celestial. Amén y amén. Amén.